Oramos nuevamente y pedimos la guía del Señor. Padre, gracias por este momento, Señor, que tú nos das de poder pensar en estos atributos, en tus perfecciones, Padre Santo. Queremos honrarte, queremos en nuestra mente solo pensar en ti, Señor, y en esta perfección tan sublime que tu palabra reitera de una forma tan enfática, Padre. Prepara nuestros corazones y que esto pueda ser de ánimo, de consuelo, de exhortación, de un motivo también de arrepentimiento en nuestras vidas, Señor. Necesitamos conocerte cada día y queremos disponer este tiempo para poder hacerlo. En el nombre de Jesús, amén. Voy a poner un poquito esto más para acá. Bueno, como mencionaban al principio, ustedes están estudiando los atributos de Dios. Eso es teología propia, es el estudio acerca de la persona de Dios. Hay diferentes formas de clasificarlo y de enfocarse en el estudio teológico en cuanto a la persona de Dios, y creo que es bastante acertado cuando vemos los atributos. Me gusta más llamarle perfecciones, y les voy a explicar por qué. Cuando alguien habla de características o atributos, esas características pueden ser buenas o como pueden ser malas, ¿no? Pero cuando alguien habla de perfecciones, ¿alguien puede tener una característica perfecta? ¿Algún ser creado? No. Por lo tanto, cuando nosotros queremos referirnos a la esencia de Dios, lo más acertado que podemos hacer es hablar de perfecciones, ya que eso excluye a todo ser humano. A todo ser humano. En eso no puede ser el ser humano capaz de imitar a Dios. Y entonces son sus perfecciones. Las clasificaciones generales que se utilizaron para enfocar el estudio de la teología propia en las reuniones femeninas fueron dos: atributos o perfecciones incomunicables y perfecciones comunicables. Las incomunicables tienen que ver con perfecciones que solamente la esencia de Dios posee. Ningún ser, en ninguna medida, el hombre puede igualar o acercarse y aproximarse. Aún entender esas perfecciones es una cosa bastante osada de parte nuestra, ¿no? Pero es necesario conocer a Dios. En el libro de los Jueces vas a ver una historia cíclica de cómo el hombre fue cayendo en pecado una y otra vez. ¿Y por qué el hombre sufría y padecía y abandonaba a Dios? Porque dice que este pueblo pereció porque le faltó conocimiento de Dios. De manera que el conocimiento de Dios es nuestra vida. Si no conocemos a Dios, no podemos tener vida, y eso es lo que la Escritura va a marcar una y otra vez. Entonces tenemos esos atributos incomunicables, pero después tenemos atributos comunicables. Algunos los llaman atributos morales. Tienen que ver con el carácter moral de Dios. Pero tenemos que hacer una aclaración. Todo en Dios es perfecto, de manera que en alguna medida no podemos representar ni vivir esos atributos aunque sean comunicables. No podemos llegar a ese estándar tan elevado de Dios, pero de alguna forma lo podemos reflejar. Por eso me gusta el título de todo este año, de estudios de este año, es Conociendo al Dios Santo para reflejarle, algo que refleja otra imagen, ¿no? Entonces, conociendo al Dios Santo para reflejarle. Eso es lo que podemos hacer. Esa es nuestra, quizá un prototipo menor o algo que no es exactamente perfecto, pero esa tiene que ser la búsqueda de nuestra vida. Y hoy vamos a comenzar hablando del atributo que es la corona de todos los atributos, y es su santidad. Vamos a hablar en cuanto a la santidad de Dios. Dios es santo. Y lo vamos a encarar el estudio bajo dos perspectivas. Primero vamos a ver la perspectiva teológica. Después vamos a ver algunos aspectos prácticos en cuanto a la santidad de Dios. En cuanto al primer punto, dice una explicación teológica de la santidad de Dios, y el segundo punto es una aplicación práctica de la santidad de Dios. Comencemos, y quizá el primer punto sea bastante rápido.
una explicación teológica de la santidad de Dios. Definamos lo que es la santidad de Dios. Bueno, que Dios sea santo significa que Él está exento o apartado de todo pecado o insinuación al mal. Dios no se relaciona en nada con el mal, con el pecado. Él está separado, apartado en todas las formas. No solamente en su característica, en su esencia, sino en sus relaciones. Él no tiene ninguna relación con el mal y con el pecado. Eso, en resumidas cuentas, sería definir a Dios, definir su santidad, la santidad de Dios. Pero quiero ir un poquito más allá con el ejemplo, porque la santidad en Dios no solo significa que Él está exento, apartado de todo mal, de todo pecado, sino que Él es la santidad pura, Él es la bondad pura, en el sentido positivo de la palabra. Y un ejemplo puede servir cuando pensamos en algo saludable, ¿no? Esta persona está saludable, es saludable. ¿Qué significa eso? Que es carente de toda enfermedad, ¿no? Es saludable. La enfermedad no lo afecta. Pero a su vez, no solamente que no está sufriendo el agravio de una enfermedad física, sino que posee el beneficio de la salud. ¿Te das cuenta? O sea, vos podés verlo en forma positiva y en forma negativa también. Claro que cuando nosotros nos acercamos a la santidad de Dios, es difícil ver a un Dios santo sin compararlo con algo malo, porque no tenemos parámetro, no hay forma de decir, bueno, esto nos sirve como un ejemplo claro, preciso de lo que es la santidad de Dios. Y tenemos que pensar en Dios así. Dios en esencia es santo, apartado del mal, pero no solamente que es carente de mal, sino que es fuente de todo bien. No solamente en esencia es así, sino que en relación al mal también está apartado. Si desarrollaríamos un poquito más en cuanto a este atributo, acompáñame con tu Biblia a 1 de Juan, capítulo 1. Juan lo dice muy, muy sencillo y profundo. Ahí en Juan, capítulo 1, versículo 5, dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Fíjate, cuando Juan está hablando en primera persona plural. Este es el mensaje que hemos oído de Él. ¿Quién? ¿A quién está incluyendo Juan? Bueno, la referencia más precisa de a quién incluye Juan es que él está incluyendo a todos los apóstoles. Por lo tanto, él tiene esta autoridad apostólica acá. Claro que esto incluye también a los creyentes, pero en un sentido secundario. Principalmente Juan apunta al mensaje que recibieron ellos directamente de él. ¿Y de qué se trató ese mensaje que recibieron los apóstoles? ¿De qué se trató? Bueno, esto es lo que Cristo nos comunicó, en otras palabras, ¿no? Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Esto es en forma metafórica, es un tipo, cuando las tinieblas hablan de inmoralidad y la luz habla de una moralidad perfecta, esto describe perfectamente a Dios. Dios es luz, es santo. ¿Y qué significa que sea santo? Bueno, significa que Dios es santo. Punto. Pero para que podamos entender el contraste, no hay ningunas tinieblas en Él. No hay ningunas tinieblas en Él. Y Juan lo va a mirar de esta manera. Pero cuando nosotros seguimos pensando, y quiero que en esta tarde pensemos no solamente en la definición, sino que desarrollemos un poquito antes de pasar a la parte práctica, porque cuando nos imaginamos la santidad de Dios y a este Dios santo, muchas veces en nuestra mente tiende a aparecer esa imagen angelical de que es todo blanco y es todo ángeles volando por ahí alrededor. Quizá no es tan impreciso, ¿no? Pero no es necesariamente a lo que apunta la santidad de Dios. Ahora en la parte práctica vamos a ver esto, ¿no? Pero ¿cómo nosotros nos relacionamos con la santidad de Dios? ¿Qué pensamos en cuanto a la santidad de Dios?
Y yo quiero hacerles una pregunta. Y no me la contesten en voz alta, pero en su mente traten de encontrarle respuesta. ¿Ustedes creen que Dios es santo? ¿Pueden afirmar la santidad de Dios? ¿Lo pueden afirmar? No me contesten, no se apuren. Todos podemos decir, claro, la Biblia dice que Dios es santo, ¿no? De hecho, cuando vos vas a las palabras que se utilizan en el Antiguo Testamento para describir la santidad de Dios, hay un claro énfasis en Dios, en que Él quiere ser conocido con esta perfección. Porque varias veces se va a decir, santo, santo, santo. Este atributo es la corona de todos los atributos. No se dice algo así en cuanto a la justicia de Dios, ¿no? Justo, 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 no encontrás en la Escritura. Misericordioso, amor, 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 no. Santo, 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 hay un énfasis. Y la Biblia te grita que Dios es santo, por decirlo de alguna manera. Y nosotros sabemos que Dios es santo. Y ustedes contestaron esto, ustedes afirman la santidad de Dios. Yo también la afirmo. Pero déjenme decirles que en realidad eso es la superficie. Porque en el día a día, muchas veces en la práctica, negamos la santidad de Dios. Negamos que Dios sea perfectamente santo en todo su obrar. ¿Y cuándo pasa eso? Bueno, cuando las situaciones inesperadas de la vida golpean la puerta de nuestra casa, ¿no? Cuando cosas que no esperamos llegan. Cuando personas que no queremos que sean así, son así como son. Y cuando situaciones de salud, podríamos pensar, problemas en cuanto a los hijos, problemas en cuanto a la economía, y poné ahí lo que fuera que no esperás. ¿Sabes cuándo pensamos que Dios no es santo? Cuando frente a todas esas situaciones decimos, si yo estuviera a cargo, lo haría de otra manera. Vos pensás que la vida que te tocó, las situaciones y las relaciones son adecuadas para vos, o cambiarías algo en la realidad de tu vida. Cuando en tu mente empiezas a disparar, sí, esto lo cambiaría, esto lo cambiaría, esto lo cambiaría. Esto lo cambiarías si vos estuvieses a cargo. Quiere decir que el soberano, el santo que está a cargo, no es tan bueno, no es tan puro. Y eso es tremendo, ¿no? Porque ahí realmente se define si creemos que Dios es santo, hermanas. Cuando nosotros creemos que Dios es santo en todo su obrar, entonces aceptamos su obrar. Aceptamos su obrar. Porque la santidad es lo que va a cubrir cada uno, por decirlo de alguna manera, sus atributos, su soberanía, su omnipresencia. Sería un problema muy grave para nosotros si tendríamos a un ser todopoderoso que hace y existe por sí mismo, pero que es malo. Dios es santo, pero muchas veces nos amargamos con Dios como si Él no lo fuera. Y eso es lo que tenemos que quitar de nuestra mente, ese pensamiento, ¿no? Otra cosa más en cuanto a la santidad de Dios que nos tiene que hacer ver qué grande que es este aspecto en Dios, es cuando Dios, este atributo de santidad es esencial en Dios. Si Él no fuera santo, como la Escritura lo dice, no existe Dios. Es esencia, esto le pertenece a Él. No puedes quitar esto porque si no se cae todo. Y Él es santo en cada una de las cosas. Él es santo en todo lo que hace y en todo lo que sabe. Por ejemplo, nosotros, en contraste con eso, nosotros muchas veces nos preguntamos, ¿no? ¿Será bueno esto? ¿Será santo? ¿Esto no será pecado? ¿Y qué pasa? Hay un conflicto ahí. ¿Qué vamos a resolver en cuanto a esta decisión? ¿Cómo tomamos una dirección o cómo tomamos postura? O pasa algo y decimos, ¿qué habría que hacer en esta situación? ¿No te ha pasado alguna vez que no sabes qué hacer? ¿Y por qué tu conciencia se frena y se prenden alarmas? Porque no querés pecar. Y estás ahí a la puerta porque vos decís, si tomo mal esta decisión, estaría pecando, esto estaría mal. Bueno, Dios lo sabe todo. Y lo sabe todo en una perfecta santidad. Por lo tanto, Dios nunca tiene esos dilemas que nosotros tenemos.
sobre si hacer esto o si hacer aquello. Él sabe perfectamente todo lo que tiene que hacer. Y su santidad refleja todo su carácter. Su forma de actuar refleja toda su esencia, ¿no? Y eso es lo que Él, en definitiva, termina esperando de nosotros. Te quería mencionar, volviendo un poquito en cuanto a que muchas veces pensamos que Dios no es santo. Eso lo podés ver ahí en Génesis. ¿Recordás la caída? ¿Qué hizo Adán cuando Dios le fue a pedir cuentas? Le echó la culpa a Eva, ¿no? Pero hizo más que echarle la culpa a Eva. ¿Qué dijo? Bueno, en la superficie la mujer que me diste, pero en la profundidad de su corazón, yo no creé a Eva, la creaste vos. Yo no la creé, la hiciste vos la trajiste a mi vida. En definitiva la culpa es tuya. Y eso es lo que hacemos nosotros, eso mismo hacemos, exactamente eso mismo hacemos. Nuestro corazón tiende a acusar a Dios de no santo. No sé si alguna vez pensaste en eso, pero todo el tiempo estamos pensando que Dios no es santo. Todo el tiempo, echándole la culpa en situaciones. Quizás no decís Dios tiene la culpa de esto, pero como te decía recién, ¿no? Si pensás que vos lo podrías hacer mejor, significa que el Dios que controla esas circunstancias no es santo. Y le echás la culpa a Dios. Quizá una madre hacia ver la situación en la vida de sus hijos se enoja contra Dios porque ella haría las cosas de otra manera. Quizás una esposa frente a un esposo, lo mismo. Poné ahí las circunstancias que quieras poner, ¿no? La economía, lo que fuera, que vos quisieras cambiar. Es como si Dios no fuese santo, ¿no? Y eso es tremendo. Y vos decís, pero ¿no estás llevando demasiado lejos esa implicación? Y la verdad que no. Esto le pasó a una de las iglesias o a una comunidad de iglesias. ¿Se acuerdan a estos hermanos que estaban en la dispersión? En Santiago capítulo 1, versículo 13, ellos estaban en pruebas, en situaciones que no esperaban y tenían que gozarse en el Señor en medio de esas pruebas. Pero a su vez no era que solamente estaban probados, sino que estaban siendo tentados, ¿no? Había tentaciones y la mundanalidad había invadido sus corazones. ¿Y qué habían empezado a hacer? A tener esta tendencia pecaminosa y muy peligrosa de echarle la culpa a Dios. Si Dios sería bueno, si Dios sería santo, ¿sabes qué? Dios no permitiría que yo pase por esto. Si Dios sería suficientemente santo, ¿por qué tengo que seguir luchando con este pecado? ¿Por qué no lo saca Dios de una ya de mi vida? Pero Santiago les va a decir, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Y esa palabra diga es muy enfática porque tiene que ver con levantar un argumento muy lógico. No pienses que Dios te hizo eso. No pienses que Dios te hizo eso. Porque lo que estarías diciendo es que Dios no es santo. Y déjame decirte, hay un autor del siglo XVI, creo, que decía, esto es injuria creer que Dios no es santo. Es menos injurioso decir que Dios no existe, porque eso quitaría de la existencia de Dios, a decir que Dios sí existe, pero Él no es santo. Ese es un pecado más grave, porque eso no anula la existencia de Dios, sino que deforma la existencia de Dios. Y es tremendo, ¿no? Tengamos mucho cuidado cuando pensamos de esa manera. Y vamos a ir a la parte práctica ahora. Quiero que me acompañes a un pasaje en Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Quiero que veas al Dios Santo dentro de un contexto histórico y cómo tiene estas implicaciones hacia la vida de las personas a quien va dirigida esta carta. Primera Pedro, capítulo 1. Lo que voy a hacer ahora, te voy a dar la estructura de un pasaje como siempre lo hago. O sea, no puedo hacer algo diferente a lo que siempre hago. Porque es la manera, ¿no?, de comunicar la verdad. Pero quiero ir avanzando rápido por algunos puntos del sermón para poder ir a la parte que sí
se relacionan más con el tema, aunque en realidad todo está entrelazado. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 16. Recordá, el autor de la carta es Pedro, lo dice el versículo 1. Esta carta va dirigida, como también dice el versículo 1, a los expatriados de la dispersión, que están por diferentes partes en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y hay una particularidad en Pedro y en los destinatarios. Primero, Pedro está en prisión en este momento. Y no solamente que está en prisión, sino que la sentencia ya le fue dada. Va a morir. Fue sentenciado a muerte. Lo van a matar a Pedro. No sabemos si a las 2 semanas, al mes, a los 3 meses, pero falta muy poquito y Pedro lo sabe y todos saben que él va a ser martirizado finalmente. Él está viendo en el ambiente, él está en Roma en este momento y está viendo cómo se empiezan a promulgar leyes en contra del cristianismo, y si bien los creyentes estaban siendo perseguidos por los judíos, ahora van a perseguir los gentiles a los creyentes, porque se va a decretar en el Imperio Romano, y esto es en gran parte del mundo, que el cristianismo es ilegal y te pueden llevar a la muerte por ser cristiano. Entonces, si bien estos hermanos están sufriendo tremendamente, la aflicción va a aumentar. Las situaciones difíciles van a aumentar. Y entonces Pedro les va a escribir esta preciosa carta para que ellos se afirmen, que ellos no se desesperen en la prueba, no se desesperen en estas situaciones difíciles de la vida. Los va a alentar a que se afirmen en la verdadera gracia de Dios. Y lo hace de una manera preciosa, ¿no? Los va a alentar y en el capítulo 1 les va a mostrar qué es lo que ellos tienen que hacer. Ellos ahora se están viendo como víctimas de las circunstancias. ¡Ay, mi sufrimiento! ¡Uy, lo que me pasa! Por favor, ¿le puede abrir Cristina a la señora? Gracias. Entonces ellos se ven de esta manera, ¿no? Como víctimas de las circunstancias. Sin embargo, no son víctimas, ¿no? Tienen una responsabilidad, y fíjate lo que va a decir el versículo 3. Tienen que alabar a Dios. Dios aún tiene que ser alabado. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, ¿no? Él les dio la salvación y ahora se va a desarrollar todo este concepto de la salvación. Una salvación preciosa. Una salvación que los últimos versículos va a decir que aún los ángeles anhelan mirar. Y ellos tienen que alabar a Dios por esto, ¿no? Claro, al creyente le pueden quitar las posesiones, le pueden quitar las relaciones más profundas en esta vida, pero ¿qué es lo que no le pueden quitar? La salvación, la salvación. Y ellos recibieron la salvación, pero aún toda esa salvación no se ve en todo su esplendor. Es tremendo esto, ¿no? Porque cuando vos estás gozoso por tu salvación, decís, ¿qué más necesito? Nada más. Esto es lo máximo, es lo más grande y glorioso que yo puedo experimentar. Pero Pedro les va a decir, esperen, esto es un anticipo. Es hermosa la salvación y hay que alabar a Dios por eso. Pero ¿saben la herencia que Dios tiene reservada en los cielos para ustedes? Ustedes van a poder vivir su salvación en todo su esplendor. Y este plan de redención responde a la bondad de Dios. Cómo Dios va desarrollando y cómo Él va salvando a las personas. Es tan grande esto, tan sublime, que el último versículo va a decir, los ángeles quieren parar y mirar cómo Dios salva a las personas. Se gozan en esto, porque es una salvación sublime. Y uno podría decir, bueno, ya que fui salvo, voy a recibir una redención completa en la glorificación de mi cuerpo, anhelo esto, pero bueno, ahora tengo situaciones que enfrentar, tengo problemas, estoy desalentado, desanimado, y tengo que resolver esto como sea, porque estoy en esta vida, y empezás a pensar todo en forma secular y a materializar todo, y perdés de vista que hay una responsabilidad. Porque ahora que vos fuiste salvo y que vas a recibir una herencia en los cielos, tenés que responder a eso. No tenés que responder ante las circunstancias y las pruebas
y que eso determine cómo vas a vivir, sino que tenés que responder a lo que es seguro y a lo que es real. Y Pedro los va a alentar de esta manera, ¿no? Y resumiéndote un poquito más, siendo un poquito más concreto con la idea de estos versículos, Pedro va a exhortar a la iglesia a que esperen. Bueno, ahí está la idea central del texto. El creyente tiene que afianzar su esperanza en la venida de Cristo, pero no lo hace de cualquier manera. Él va a esperar a Cristo y en Cristo, despojándose de su vida vieja o de su vieja vida y conformándose al carácter santo de Dios. Eso está en negrita, un poquito más oscuro, porque es de lo que se va a tratar nuestro tema, ¿no? Es lo que se relaciona con nuestro tema. Pero entonces el creyente se tiene que afianzar en la esperanza en la venida de Cristo. Y lo siguiente, el título, bueno, de la predicación sería: pongan su esperanza en la gracia. Pongan su esperanza en la gracia. Vamos a ver cómo este pasaje se relaciona con el Dios Santo, conforme Pedro va a exhortar a la iglesia a poner su esperanza en la gracia. Y lo primero la primera manera de poner la esperanza en la gracia es cultivando un entendimiento claro. Cultivando un entendimiento claro. Fíjate cómo lo va a decir. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. Sed sobrios. Esta es la manera en que va a suceder algo principal. Y eso principal es esperar por completo en la gracia. Ese es el verbo controlador. Ese es el verbo que va a controlar todo. Uno dice, ceñir los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios, parecen verbos finitos también. Pero en el texto original son participios. No se preocupen si no están entendiendo esa parte. Son palabras que se utilizan para desarrollar unas palabras más importantes. Eso es todo. Entonces, estas dos palabras, ceñir los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, desarrollan una palabra principal, que es esperar en la gracia. Esperar en la gracia. Por eso es, pongan su esperanza en la gracia de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Cultivando un entendimiento claro. Mira, ahí hay una metáfora. La metáfora de ceñir los lomos. Es levantar el vestido. Antes usaban vestido, toda la gente, la población mundial usaban vestidos. Y para correr, no podés correr cómodo con un vestido, ¿no? Entonces, para salir corriendo, tenés que levantar el vestido en el cinto y salir corriendo. De hecho, ahí hay un uso de esa palabra en Elías, cuando tiene miedo de Jezabel, que se corrió como 200 kilómetros sin parar, no tenía el miedo que tenía, ¿no? Lo que hizo fue ceñir sus vestidos. ¿Y acá qué quiere decir esto de ceñir los lomos de vuestro entendimiento? Bueno, es tener una mente clara, cultivando un entendimiento claro. Lo que va a decir Pedro tiene que ser procesado por la mente. Tenés que entenderlo. No tiene que ver con las emociones. Mira, muchas veces cuando hablamos de la esperanza, de la gracia de Dios, afloran las emociones, ¿no? Y todo lo podemos hacer como un emocionalismo, ¿no? De hecho, estas personas están con las emociones como a flor de piel. O sea, ellos están afectados. Vos pensás, uno lee la Escritura y se olvida del contexto, pero acá hay mujeres cuyos esposos han sido asesinados. Hay matrimonios que perdieron a sus hijos por la persecución. Hay situaciones en el hogar donde vos ves la salud de tus seres queridos y están totalmente débiles porque no hay alimento. ¿Y por qué no hay alimento? Porque todos saben que sos cristiano y no te quieren dar trabajo y te estás muriendo de hambre. Hay mujeres viudas. Hay una situación que afecta mucho en cuanto a lo emocional. No es algo así nomás lo que está sucediendo acá. Y Pedro les va a decir, entiendo todo eso, pero tienen que tener una mente clara. Tienen que tener una mente clara, porque las emociones son la gracia de Dios, son un regalo de Dios. Pero esto que va a decir Pedro no puede ser procesado primero por las emociones, tiene que ser procesado por el intelecto. Ustedes tienen que entender esto. Lo que tienen que entender no es algo que vamos a hacer todo un show para sensibilizar todo, no, tengan una mente clara. Y fíjate, va a decir, sed sobrios, ¿no? Y esto es, libra tu mente de cualquier impureza.
de cualquier estímulo externo, de la embriaguez, literalmente, ¿no? Dice ahí, pero podemos ver las implicaciones de eso. De cualquier cosa que influencie tu pensamiento para no recibir la verdad. No recibir la verdad. Y es tremendo esto, ¿no? Entonces, para ir un poquito más rápido acá, podríamos hablar mucho más de esto. Solamente déjenme mencionarle esto en cuanto a las emociones. Las emociones en realidad, ¿qué hacen las emociones? Las emociones reflejan lo que creemos. Nosotros nos emocionamos en base a un sistema de creencia que tenemos. De esa manera. Y nos afectan emocionalmente aquellas cosas que hemos creído por años. Esas cosas que hemos creído por años no necesariamente son verdad. Muchas mentiras hay en nuestro sistema de creencias. Hay muchísimas mentiras que después terminan afectando nuestras emociones. Y cuando nosotros tenemos que tratar con nuestros sentimientos, ¿a qué tenemos que apuntar? ¿Qué es lo que pensaste? ¿Qué es lo que estás creyendo? Porque vos te sentís capaz como esposa, como mujer, menospreciada, porque tenés un entendimiento afectado por el pecado de lo que es el verdadero aprecio, ¿no? Y hay muchas situaciones que podríamos hablar acá, en los cuales lo único que hacen las emociones es expresar lo que creemos verdaderamente, lo que creemos principalmente. Entonces, claro, Pedro no está en contra de las emociones. Por eso él comienza de la mente. Porque las emociones en definitiva van a ser el resultado final de lo que ellos entiendan. Y acá hay un paréntesis, ¿no? que podemos hacer. Con mi esposa hablamos, ¿no? ¿Cuántas veces hemos creído cosas por años? No de hace un mes, de décadas. Creer que esto es así y dejar que esto te afecte. Creer, por ejemplo, que me hacen enojar. Eso es mentira, no te hacen enojar. Vos te enojás porque hay enojo en tu corazón. Lo único que hacen las circunstancias es exponer el enojo. Nadie te hace enojar. Vos te enojás porque sos culpable de ese enojo. Nadie nos hace enojar. Pero cuando uno dice, no, me hacen enojar, estás manifestando que afuera está el problema. Y cuando Dios dice que el problema está adentro, ¿no? Y así podríamos mencionar un montón de creencias cerradas. Pero quédense con eso, ¿no? Con esa expectativa de ir viendo cada una. Entonces, pongan su esperanza en la gracia, cultivando un entendimiento claro, pero también cultivando una mentalidad por lo eterno. Dice, esperad en la gracia, y ahí hay una cláusula relativa que nos va a decir un poquito más acerca de esta gracia. Dice, que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Hay un momento en el cual Jesucristo va a ser manifestado. Ahí la palabra manifestado es apocalipsis, es algo futuro, algo escatológico, ¿no? Un día Cristo va a ser manifestado y se nos va a traer una gracia incalculable, una gracia que hoy solamente la podemos esperar. De hecho, la palabra esperar no tiene que ver directamente con la palabra paciencia, la involucra, pero la palabra esperar es esperanza. Esa es la esperanza real del pueblo de Dios. Es la gracia que se nos va a traer, esos pasivos, cuando Jesucristo sea manifestado. Cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces hay que cultivar una mentalidad por lo eterno. Hay que pensar en eso. No, pero lo que pasa es que las situaciones le podrían decir a Pedro, mirá, fíjate lo que está pasando. Cristo va a ser manifestado. Piensen en lo eterno. No se dejen llevar tanto por las cosas de esta vida. No pongan su esperanza en estas cosas. Cultiven una mentalidad por lo eterno. Hermanas, ¿cultivan una mentalidad por lo eterno? Cultivan, por ejemplo, se puede ver eso en la manera en que te relacionás con tu esposo, que estás cultivando una mentalidad por lo eterno. Se puede ver eso en la manera en que criás a tus hijos, que cultivás una mentalidad por lo eterno. Se puede ver en la manera en que utilizás el dinero, que cultivás una mentalidad por lo eterno, que lo eterno te dirige, que lo eterno eso es lo que te mueve, las cosas eternas, celestiales. ¿Sabes? Muchas veces las cosas de esta vida ocupan toda nuestra vida y eso no debería ser así. Nuestra preocupación real tiene que estar
en lo eterno, en lo trascendente. Y tenemos que ser serios, tenemos que ser esforzados, trabajar, ser excelentes. Creo que los hombres tienen que ser buenos esposos, las mujeres tienen que procurar ser buenas esposas, procurar tener una crianza, una maternidad que dé gloria a Dios. Tenemos que administrar bien los recursos, eso está bien, lo tenemos que hacer y vamos a dar cuenta delante de Dios. Por eso, en esta vida. Pero hay un paso muy sutil entre ser un buen administrador de las cosas de esta vida y dejar que las cosas de esta vida se transformen en el centro de idolatría. Puede ser que el matrimonio sea la idolatría. Puede ser que la crianza de un hijo, de una hija, sea la idolatría. El trabajo, las posesiones materiales. Nuestro corazón, como decía Calvino, es una fábrica de ídolos, ¿no? Y tenemos que evaluar constantemente. ¿Evalúas eso en tu corazón, en tu vida? ¿Lo haces frecuentemente? Y no caigas en el error, en el engaño sutil de una autoevaluación superficial, subjetiva. Da un pasito más. Mata tu orgullo dando un paso más. Preguntale a otra hermana, ¿cómo ves mi vida en relación con este tema, con aquel tema? ¿Pensás que mi vida está reflejando que si bien yo soy responsable en esto, me preocupo por lo eterno? Pregúntale. ¿Sabes que siempre los demás tienen mayores capacidades para ver nuestros defectos? Así que eso es la gracia de Dios, ¿no? Eso, si lo aprovechamos, si somos humildes, es una bendición. Así como nosotros tenemos mayor capacidad para ver los defectos de los demás, ¿no? Que los propios. Pero entonces, que otro mire mis errores y que me los diga, así yo los puedo ver, ¿no? Pero esos son los pasos que deberíamos dar. En tercer lugar, pongan su esperanza en la gracia, cultivando un estilo de vida santa. Y eso es lo que nos convoca hoy. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y acá tengo 3 imperativos, ¿no? Ahí reconoce tu identidad presente. ¿Cuál es tu identidad? Fíjate, dice, como hijos obedientes. Acá hay un hebraísmo, hay algo que, si vos lo querés analizar sintácticamente a esta expresión, es difícil porque es una expresión cultural. ¿Qué tiene que ver con esto? Literalmente dice, como hijos de obediencia. Vos sos un hijo de obediencia. Esto es lo que sos obediente. Y es notable que el Nuevo Testamento siempre va a mostrar al creyente como una persona obediente. Por ejemplo, Jesús cuando le da la gran comisión a los discípulos les va a decir que le enseñen todas las cosas, ¿no? Y vamos ahí a Mateo 28, así no digo algo que no va. Fíjate el versículo 20, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Que guarden todas las cosas, o sea, ellos tienen que ser obedientes. Mañana es domingo, ¿no? Bueno, mañana voy a hablar un poquito de este punto, así que no les quiero anticipar mucho, pero esto es algo natural en el Hijo de Dios. El Hijo de Dios obedece. Nadie puede no obedecer si es un hijo de Dios. Porque la obediencia es la expresión del amor a Dios, ¿no? ¿En qué se demuestra que yo amo a Dios? En la obediencia. No, que yo le digo a Dios, pero Dios, yo te amo mucho, te quiero mucho, Dios. Y empezás ahí como un romanticismo con Dios. Eso no es amor a Dios. Amor a Dios es obediencia, ¿no? Y ese es el amor de Dios. Porque eso solamente lo puede hacer un creyente. Un creyente puede amar a Dios porque tiene la capacidad de obedecerle, tiene nueva vida. Entonces, esa es nuestra identidad. Hermanas, es lo que somos. Somos hijos de obediencia. No decimos, no, es que yo soy desobediente. No es una marca de un hijo de Dios. Somos hijos de obediencia.
Nosotros no deberíamos estar preocupados si obedecemos o no obedecemos. Deberíamos estar preocupados por qué tenemos que obedecer. ¿Qué es lo que Dios dice para obedecer? Tráiganme el mandato que yo tengo que obedecerlo, es lo que soy, es mi identidad. No, ¿voy a obedecer o no? No, hijos de obediencia. Reconoce tu identidad, precisa nuestra identidad. Desecha los deseos pecaminosos. Fíjate cómo lo va a decir. No os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Los deseos de antes, ¿no? De la ignorancia. Esos deseos donde ¿Qué son los deseos? Acá los deseos tienen una connotación negativa. Los deseos pecaminosos. Los deseos finalmente son los que nos llevan a pecar. Esos deseos fervientes. Cuando pasamos por Santiago y vimos esto de los deseos, vimos que los deseos son la causa de corrupción en todo el mundo. O sea, fíjense cómo lo dice en 2 de Pedro. Capítulo 1. Dice, versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. La corrupción que hay en el mundo. El mundo está caído, ¿no? En eso estamos de acuerdo, ¿no? ¿Y por qué causa está caído? No por los políticos. No necesariamente. ¿Sabes por qué el mundo está sufriendo? Fíjate, literalmente. A causa de, dice. ¿Qué cosa? De la concupiscencia, dice. Fíjate, Mabel. Versículo 4 al final. La corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Los deseos. Los deseos. ¿Hay deseos pecaminosos en nuestra vida? Claro que sí. Lo que tenemos que hacer es reconocer esos deseos y desechar esos deseos. ¿Qué es lo que estoy deseando? Cuando vos pecás, tenés que pensar en qué es lo que deseé en ese momento. ¿Qué es lo que deseé? ¿Cuál fue el deseo que me llevó a pecar? Y esos deseos hay que desecharlos. Claro, hay un proceso del cambio, ¿no? Efesios capítulo 4 nos muestra eso, ¿no? Despojándonos, nuevamente la misma palabra, desechando los deseos engañosos, ¿no? El viejo hombre está viciado de estos deseos. ¿Y qué hay que hacer? Hay que renovar, ¿qué cosa? Las emociones. No. La mente, ¿no? Renovando el espíritu de vuestra mente. Entonces, tenemos que tener un entendimiento claro de qué es este pecado, qué es lo que Dios dice de este pecado, y después hay una tercera cosa, porque uno dice, bueno, ya dejé este pecado, lo deseché, pensé lo correcto en cuanto a lo que Dios dice y ya cambié. No, vas a cambiar cuando exista el reemplazo, porque tenemos que despojarnos del pecado así. Abandonando, cortando con el pecado de raíz, pensando lo correcto sobre ese pecado, sobre lo que Dios dice de eso, pero también reemplazando ese pecado. ¿Por qué? Por la verdad, por un hábito. Es un hábito pecar. Bueno, hay un hábito piadoso, porque no alcanza con dejar de mentir o dejar de robar nada más. Hay que pensar qué es lo que Dios dice de la mentira. Hay que pensar qué es lo que Dios dice del robo, del hurto. Hay que dejar de hacerlo, ver lo que Dios dice, pero hacer algo que lo reemplace. En lugar de mentir, ¿qué voy a hacer? Voy a decir la verdad. Tengo que hablar. No, yo para no mentir no hablo. Es decir, no es así. Tenés que hablar la verdad. Entonces, dejar de robar. ¿Y qué es lo contrario? Empezar a dar. Eso es lo que va a matar el pecado, porque al pecado no le gusta eso, ¿no? Imagínate, no solamente lo estás dejando, no solamente estás pensando lo correcto, sino que ahora estás haciendo todo lo contrario que hacías antes. Ahí se produce el cambio. Muchas veces nos quedamos cortos en varias cosas.
Bueno, dejamos esto porque me hace mal. No, no es porque te hace mal. Renová tu mente. No, es porque eso deshonra la santidad de Dios, desagrada a Dios. Bueno, tenemos que avanzar. Vamos al tercero. Cultivando un estilo de vida santa, busca el verdadero estándar de santidad. Y eso tiene que ver con renovar la mente, ¿no? Busca el verdadero estándar de santidad. ¿Cuál es el verdadero estándar de santidad? ¿Qué es lo que, a qué tenemos que apuntar? Bueno, Pablo decía, ¿no? A la medida de Cristo. O sea, nada menos que eso, ¿no? ¿A quién me quiero parecer? Tengo que ser igual a Cristo. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, ¿no? Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Es Cristo. Queremos apuntar a Cristo. Pero fíjate qué claro que lo dice Pedro. Dice, si no, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. La verdad que este atributo es muy fácil de explicarlo. Vos decís, ¿qué cosa práctica podemos sacar de la santidad de Dios? Bueno, Pedro te lo hace muy sencillo. Como Dios es santo, ustedes sean santos. ¿Listo? Creo que me tocó el atributo más fácil para llevarlo a la práctica, ¿no? Porque Pedro mismo lo está diciendo. Y va a decir, en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Dios es santo en su carácter, en su esencia, ¿no? Y eso es coherente con su forma de obrar, con su manera de hacer las cosas, ¿sí o no? Bueno, si vamos a ser santos como Dios, es preciso y urgente que entendamos lo que es el estándar y que vivamos conforme a ese estándar. No podemos hablar de un Dios santo, no podemos hablar de un montón de cosas piadosas y después hacer otras, porque eso no es santo. Tenemos que conformarnos a ese estándar. ¿Y qué es lo que Dios admite en nuestra vida que no se ajusta a su estándar? Nada. No admite nada. Dios no mira algo como menor. Está todo basado en su santidad. No hay eso que uno a veces dice, bueno, pero me equivoqué. Bueno, me equivoqué, ¿qué va a hacer? Eso es una justificación. Es como hablaba con una persona y me decía, bueno, ¿sos pecador? Sí, soy pecador. Bueno, porque todos somos pecadores en realidad. Y es verdad, la Biblia dice que todos somos pecadores. Pero ¿sabés que cuando uno dice soy pecador porque todos somos pecadores, ¿sabés lo que significa eso? No tengo la culpa, somos todos pecadores. Además, ya nacemos así. Entonces Dios tiene la culpa entonces, ¿no? Son todos pecadores, ya naciste así. Entonces Dios tiene la culpa, ¿no? Cuando nosotros pensamos así, cuando nosotros admitimos nuestros errores, nuestros pecados, nuestras faltas al carácter santo de Dios, lo que hacemos es bajar el estándar. Bajamos el estándar. Y ya no estamos pensando que Dios es tan santo. O vemos que hay un Dios santo, pero que no tiene nada que ver con nosotros, porque nosotros podemos pasar por alto errores, pasar por alto un montón de cosas. Y esto es una autojustificación, ¿no? Bueno, la verdad es que tengo fallas. Sí, tenés fallas, pero es pecado. Es pecado. Sí, tenés fallas, pero no agradan a Dios. Sí, hay grietas en mi carácter, sí, pero eso deshonra a Dios. Sí, realmente me equivoqué acá. Sí, te equivocaste y ofendiste la santidad de Dios. Ofendiste la santidad de Dios. Pero nos vamos acostumbrando, ¿no? Y como dice un autor, nos vamos acostumbrando a todo un mundo caído. Porque andás en auto y nadie respeta las señales, mirás las noticias y se descubrió que robó acá, que injusticias allá, y ves todo un estándar totalmente, moralmente corrompido. Y te acostumbras a eso. Y vos decís, bueno, ya está, soy así, yo también. ¿Qué va a pasar? No pasa nada. Y Dios está ahí con su santidad y con los serafines en la gloria, y yo estoy acá con mis miserias. Pero bueno, Dios me entiende. Dios te entiende, pero te va a juzgar por eso. Porque la santidad es lo que Dios demanda. ¿Qué medida de santidad? Pues sí, porque Dios sabe mis limitaciones, ¿no? ¿Dios sabe nuestras limitaciones? Sí. Entonces, ¿qué es lo que Él nos pide?
Él nos pide el estándar más alto de santidad. Él nos pide una santidad perfecta. Él nos pide que seamos santos como Él es santo. Eso nos pide Dios. Eso nos pide Dios. ¿A qué tenemos que apuntar, hermanas? ¿A qué tenemos que apuntar en nuestra santificación personal? Al carácter de Cristo. Tenemos que apuntar al estándar más alto. No es que tengo que hacer esto porque dejémonos de comparar con lo que hacen los demás. No, es que estas personas hacen esto, así que yo si hago aquello no pasa nada, más o menos está en la misma. Todo el tiempo comparándonos con los demás. Por eso Dios nos dice, sean santos, fíjense, hagan una evaluación de cómo las mujeres de la iglesia se manejan y en base a eso ustedes tratan de encajar ahí para no quedar tan mal y tampoco matarse para sobresalir, ¿no? Pero no deberíamos mirar alrededor para ver qué es lo que tenemos que hacer. Deberíamos mirar el estándar de Dios. Deberíamos mirar lo que Dios requiere. Y eso en todos los sentidos de la vida, ¿no? En cada aspecto práctico, ya sea en la maternidad, ya sea en el matrimonio, en la economía, en las relaciones interpersonales. ¿Qué es lo que Dios demanda? ¿Qué es lo que Dios dice claramente en su palabra? Y ese tiene que ser nuestro estándar. Y vamos a fallar, vamos a caer muchas veces, pero no lo minimicemos. Veamos de dónde viene esto, qué es lo que deseé, dónde no maté el pecado, dónde lo dejé suelto ahí, dónde lo dejé vivo a este pecado. ¿Y cuánto tiempo viene esto en mi vida? ¿Cuáles son esos patrones que me gobernaron para pensar, para sentir esto que estoy sintiendo? Que trae desaliento, trae falta de gozo a mi corazón. Entonces, a eso es a lo que hay que apuntar. A eso es lo que tenemos que apuntar. Y ya se acabó, ¿no? Así que bueno, vimos la parte teológica en cuanto a la santidad de Dios, la definimos y desarrollamos un poco sus atributos, su atributo de santidad, y la parte práctica, tomando este pasaje de Pedro. Esto es lo que los hermanos en esta situación hostil tenían que entender. Tenían que poner su esperanza en la gracia, tenían que cultivar una mente clara, más allá de todas las aflicciones que estaban viviendo, cultivar una mentalidad por lo eterno y no por lo pasajero y terrenal, y cultivar un estilo de vida santa, apelando, buscando el estándar más elevado, como dice el final. Esto era lo que Dios requería para estas pobres personas que estaban sufriendo en ese contexto. Esto es relevante para nosotros también. Es lo mismo. La palabra no ha cambiado, la palabra tiene las mismas implicaciones para este tiempo, porque son eternas. Así que Dios nos dé la gracia para poder vivir y gozar de la santidad de Dios, ¿no? Señor, gracias por tu bendita palabra, te pedimos que la podamos guardar en nuestro corazón y que, Señor, realmente sería un descuido de nuestra parte, Señor, si no temblamos ante esto. Realmente, Señor, limpia nuestra mente de lo común, de traer y relacionarte con cosas que son vanas, pasajeras, de autojustificarnos, Señor. Y de una vez, Señor, poder buscar vivir el estándar más elevado, que es la santidad, Padre. Ayúdanos, danos la gracia para poder hacerlo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.